La situación en Nicaragua cada vez se complica más y prácticamente estamos ante una dictadura que lo que pretende es realizar una elección que será una rotunda farsa el próximo 7 de noviembre. El pasado viernes se canceló la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad. Su aspirante era Óscar Sobalbarro. Así prácticamente pues se cerraron las puertas a una elección pues por lo menos remotamente democrática. La fundadora presidenta de Ciudadanos por la Libertad es la señora Kitty Monterrey. Desde el viernes pasado no se sabía dónde estaba, me imagino, y ahora lo sabremos, que presumía que podía ser, como tantos otros, detenida, y la tenemos hoy aquí en nuestro país. Doña Kitty, bienvenida. Muchísimas gracias, y gracias a Costa Rica por el apoyo con todos los nicaragüenses. Gracias por esta invitación. La verdad es que es un apoyo de muchas décadas, de solidaridad con el pueblo nicaragüense. Sí lo es, sí lo es. Creo que Costa Rica ha sido en ese sentido sumamente valioso. Los nicaragüenses sabemos de que a la hora de cualquier dificultad que hemos vivido a lo largo de décadas, porque esto no es nuevo, en diferentes circunstancias, pero las dictaduras han existido siempre, desgraciadamente, y Costa Rica siempre es un refugio para todos. Cuando el viernes pasado el Consejo Electoral cancela la personería jurídica de su partido, que estaba inscrito para las elecciones del 7 de noviembre, ¿usted cómo toma esa decisión? Bueno, no puedo dejar de decir de que fue duro porque, en primer lugar, aunque habían diferentes estrategias, por lo menos la nuestra era continuar por la vía cívica, que es una lucha bien difícil, pero es la única lucha posible que nosotros veíamos en esta etapa. Entendemos que hay una dictadura y entendíamos asimismo que iba a ser difícil, posiblemente preparando ellos un fraude, pero no por eso nosotros no debíamos de continuar haciendo hasta lo imposible por mantenernos dentro de la vía cívica. Por supuesto, recibo esa noticia, la estaba viendo en televisión, y encima de eso recibo la noticia que ya dejo de ser nicaragüense de la noche a la mañana, ¿verdad? Conociendo todo lo que ha pasado, y por supuesto cuando uno está en una dictadura sabe que con ellos no se razona, y por lo tanto lo que decidí fue ocultarme hasta ver cómo podía salir del país. Por cierto, para explicar ese tema, no es la primera vez que le dicen que usted no es nicaragüense. No. Estaba leyendo que cuando usted aspiraba a ser magistrada del Consejo Superior Electoral, también ese fue el tema que se puso en el tapete. De hecho, su nombre de soltera es Carmela María Rogers. Exactamente. O sea, usted es hija de americano. Así, mi papá es americano y mi mamá es nicaragüense. Exacto. Y por lo tanto la constitución es clara, ¿verdad? Hijo de nicaragüense es nicaragüense. Y yo tengo mi ciudadanía nicaragüense desde hace años. La prueba de ello es de que el Frente Sandinista, precisamente cuando fui propuesta para magistrada del Consejo Supremo Electoral, se refirió a ello para impedírmelo. Entonces no es nada nuevo. Y al fundar el nuevo partido hace 4 años, pudieron haber hecho el mismo... Claro. El mismo argumento y no lo hicieron, pues, o sea, es un pretexto más de ellos, nada más. ¿Por qué se fue? ¿Se sentía amenazada usted en lo personal? Sí, por supuesto, o sea, allá a cualquiera que ya identifican o que lo ponen en una lista negra, ya es alguien que está con el riesgo de ir a parar a la cárcel. Y lamentablemente, y aprovecho, ¿verdad?, porque precisamente ayer Mauricio Díaz, que preside la Comisión de Relaciones Internacionales del partido, o sea, fue detenido. El ex embajador casualmente de Nicaragua en nuestro país. Costa Rica. Ahí lo conocimos. Exactamente. Entonces, ya nadie está seguro, no tenía caso, y además, habiéndome quitado la ciudadanía nicaragüense, pues yo nunca voy a dejar de ser nicaragüense. Un papel es un papel, y por lo tanto voy a seguir luchando por Nicaragua. Eso no termina aquí. Pero no tenía sentido, porque una de dos, o me iban a llevar presa o me iban a deportar, entonces ¿para qué quedarme en Nicaragua? Sin entrar en detalles que son obviamente innecesarios, ¿cómo llega a nuestro país ayer? Vea, para mí, yo tengo 71 años, sumamente difícil. Me dicen que los cumplió ayer. Los cumplí ayer precisamente, o sea, yo estoy oculta, por decirlo de alguna manera, desde el mismo viernes, y empezando una salida que tuvo que ser paulatina para poder llegar hasta aquí de manera segura, y agradeciéndole a una gran cantidad de personas que me tendieron la mano, porque esto no fue difícil para mí, y cansada, pero aquí estoy. ¿Va a solicitar refugio en el país? Pues yo
ahora solamente soy ciudadana norteamericana, tendré que ver, ¿verdad?, con las autoridades o la embajada americana aquí cómo legalizar mi estadía, porque en efecto pienso quedarme en Costa Rica si eso es posible. Quiero estar cerca de mi país y quiero seguir ayudando. Usted estaba hasta el viernes en un proceso electoral donde estaban en la cárcel o en arresto domiciliario 7 candidatos a la presidencia. Así es. Había 20, 25 líderes sindicales, estudiantiles, campesinos. Es correcto. Lo que se iba a realizar era una farsa, porque ustedes seguían en ese proceso electoral. Porque no veíamos otra opción más que seguir en él. Y cuando todos los que están presos fueron de algún modo precandidatos inscritos en esta alianza de Ciudadanos por la Libertad o aspirantes a ello, ya realmente había una unificación de la oposición alrededor de lo que ahora era la Alianza Ciudadano. Y nosotros siempre dijimos, nos vamos con el que queda. Después cambiamos eso y dijimos con el que se atreve, porque cada día obviamente íbamos quedando con menos y menos. Pero no vemos otra opción más que la vía cívica. Pues yo por lo menos personal y este partido jamás he estado de acuerdo en la violencia y mucho menos en una lucha armada que a estas alturas más bien no queremos retroceder. Nicaragua ha sufrido décadas de derramamiento de sangre. Nosotros debemos de encontrar una salida cívica. ¿Cuál es? Pues esperábamos poder tenerla a través de presionar en un proceso electoral, pero hasta ahora no vemos la salida ya. La candidata a la vicepresidencia de su partido era Berenice Quesada. Es correcto. ¿Quién fue detenida? Está en arresto domiciliario hace como una semana. Sí, pero ya no está en arresto domiciliar, gracias a Dios. Y a mí en lo personal me afectó mucho porque ella no era una persona política, nunca había estado involucrada en política y sentimos una responsabilidad enorme. Y yo la sentí de haberle destruido la vida a una joven que realmente lo que quería era representar a una nueva generación. Claro. Pero gracias a Dios lo que hicieron fue inhibirla completamente y restringirle cualquier participación política a cambio de que ella pudiera gozar de libertad y está en libertad ahora. Sobre este tema, estaba leyendo hoy, cuando supe que iba a tener la oportunidad de entrevistarla, 2 artículos de los últimos 2 días que están en confidencial.com, que dirigen pues un colega al que admiro y respeto mucho, Carlos Fernando Chamorro. En un artículo de Fernando Malespín, leía que sobre este caso de Berenice Quesada, lo leo textualmente: cuando el orteguismo inhibe a Berenice Quesada, no solo no se plantea el CL, su partido, no solo no plantea ninguna acción para defender la candidatura de Berenice, sino que una hermana del candidato a presidente, el empresario Óscar Sobalbarro, dijo que ella misma se había buscado su inhibición, con aliados como el CEP, el grupo suyo. No se necesitan enemigos. No es cierto. En primer lugar, es falso que eso haya dicho Marcia Sobalbarro. Es más, ella era una de las más cercanas a Berenice y nunca dijo semejante cosa. Y otra cosa que tal vez no comprende mucha gente que está tanto en el exilio o en las plataformas sociales es los riesgos que implica para las personas que están dentro del país muchos de los comentarios y de las cosas que se hacen y se dicen. Nosotros no callamos en cuanto a Berenice, no porque no quisiéramos defenderla, sino más bien para protegerla, porque sabíamos precisamente que cualquier acción nuestra demasiado pública lo que iba a hacer es perjudicarla a una joven que realmente no tenía ni siquiera necesidad de estar arriesgándose y participar en una contienda electoral como candidata a la vicepresidencia. Eso es algo que yo aprovecho y me permite el comercial de hacer un llamado al exilio. Hay que tener mucho cuidado porque la gente que está en el país está pagando los costos de muchos comentarios y no es lo mismo estar adentro sujeto a todos los riesgos que corremos los que vivimos allá que estar afuera haciendo comentarios. También les han reclamado a ustedes, a Ciudadanos por la Libertad, y concretamente a usted, sí, el no haber fomentado una sola opción política contra el orteguismo. Es todo lo contrario. Quisieron ser ustedes a ultranza, para hacer la segunda fuerza. Tampoco es eso, es correcto. Y muchas veces hay una manipulación de la información. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, este es el tercer partido que nos quitan. Nosotros hemos tenido y hemos sido oposición desde hace 16 años, con una base sólida y debidamente estructurada. Desgraciadamente, cuando se forma la coalición y las diferentes organizaciones, eran organizaciones de un nivel nacional, sin una estructura amplia, una base que pudiera realmente constituirse en una organización que le hace frente a una dictadura. Y las organizaciones, para que sean exitosas, tienen que construirse de abajo hacia arriba y no a la inversa. Entonces nosotros no es que no quisimos unidad, es que no preferimos no meternos en en un problema que al final tuvimos la razón, se desbarató. Y nosotros más bien estábamos con las puertas abiertas para que se integraran en una alianza, no en el partido, en una alianza. Quisiera también citar otra frase de este artículo que estaba leyendo, es un artículo de ayer.
La cancelación de la personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad sale con la cancelación, dice el señor Malespín, que ustedes salen ganando porque pasaron de villanos a víctimas. Ciudadanos por la Libertad decidió ser víctima y no oposición, porque ser oposición con la dictadura orteguista demanda hormonas y neuronas que hacen mucha falta en Ciudadanos por la Libertad. Esa es la opinión de una persona que yo respeto, porque obviamente todo el mundo tiene derecho a opinar, pero yo no me considero víctima. Y yo creo que eso sería un grave error el que nosotros ahora, y por lo menos yo en el exilio, me considere víctima. Pero que no es usted sino víctima de una dictadura. Voy a aclarar. Por eso tuvo que salir huyendo ayer de su país. Claro que sí, pero si nosotros empezamos a victimizarnos y simplemente a estar en un cuadro trágico porque vamos a aceptar de que tenemos una dictadura y no vamos a hacer nada para continuar luchando contra ella, entonces muy mal haríamos. Lo que estoy tratando de decir es que Nicaragua es una enorme cárcel donde todos estamos realmente rehenes de una dictadura. Pero no podemos mantener ni asumir el papel de víctima. Tenemos que seguir luchando, porque es muy cómodo decir, ok, somos víctimas, pues me sacaron del país y ¿qué vas a hacer? ¿Me voy a quedar en mi casa? No, hay que seguir adelante. Doña Kitty, antes del viernes pasado, cuando les quitan la personería, bueno, ya había pasado lo de la señora Quesada, que le habían dado el arresto domiciliario. ¿Usted no pensó seriamente en que continuar en el proceso era legitimar una farsa? No, yo creo se habían detenido a 7 candidatos. Sí, estaban detenidos 25, 30 líderes sindicales. Las condiciones para las elecciones, usted sabía, yo creo que no lo descubrió el viernes, no iban a ser democráticas el próximo 7 de noviembre. ¿No era legitimar una farsa? Pero ¿cuál era la alternativa? El no hacer nada, el apagar la luz y el decir ya está. ¿Qué es lo que lográbamos con eso? Dejar a Ortega en el poder indefinidamente sin ninguna oposición que pudiera hacerle frente, aun cuando entendíamos de que nos estábamos enfrentando a algo que iba a ser un fraude posiblemente. Eso estábamos claros, pero la apuesta era un voto masivo que podía descarar o desenmascarar a la dictadura ante la comunidad internacional. O sea, si hubiera una alternativa mejor estábamos dispuestos, pero nadie nunca dio una alternativa y lo que puede hacer la comunidad internacional es bien limitado. Los nicaragüenses somos los que tenemos que aprender a resolver nuestros problemas. No, y lo estamos viendo, todas las críticas, todas las censuras de poco sirven. Así es. Cada día se endurece más la posición del gobierno Ortega Murillo. Por eso, entonces nosotros no podemos simplemente depender de lo que digan o lo que hagan los demás. Tenemos que ser los nicaragüenses los que con acciones concretas logremos sacar al país adelante, logremos sacar a Ortega. ¿Cómo? Sí, es una ruta bien difícil, yo estoy clara. Y quizás la estrategia, si la que nosotros llevamos a cabo era la correcta o no, habrán diferentes opiniones y yo respeto las opiniones de esas personas. Pero creo que hicimos lo que teníamos que hacer y vamos a seguirlo haciendo. Quizás ahora de otra forma, porque obviamente ya no somos partido, pero la lucha tiene que seguir. ¿Cómo ve esa otra forma? Ya no tanto de su agrupación, sino que del pueblo nicaragüense que quiere libertad y que quiere democracia. Yo creo que primero tenemos que mantenernos con firmeza en cuanto a una lucha cívica, pronunciándonos hasta donde nos los permitan las leyes represivas de la dictadura, porque estamos claros que cualquier cosa significa que te pueden llevar a la cárcel y obviamente eso no es lo que se pretende. Nosotros tenemos que seguir presionando adentro del país, manteniendo esta lucha. Tenemos que estar preparados para observar el fraude electoral que se va a dar en las elecciones de noviembre. Tenemos que hacer conciencia entre la comunidad internacional, sobre todo de que estamos logrando aglutinar en una sola posición de oposición a toda esta diáspora nicaragüense que está exiliada en diferentes partes del mundo. Y tal vez de una sola vez podremos realmente decirle al mundo, aquí estamos unidos contra una dictadura y esta es la estrategia y este es nuestro plan y vamos a seguir avanzando, porque no podemos simplemente estar dependiendo de todos y de lo que nos van a ayudar. Tenemos que ser nosotros mismos los que propongamos soluciones y que activamente participemos para derrotar a Ortega de alguna forma, pero se tiene que lograr. En un artículo reciente, creo que es de ayer, de alguien a quien yo sé que también usted respeta y aprecia mucho, que es a Carlos Fernando Chamorro Barrios. Carlos Fernando plantea varias preguntas ante lo que pasó ya el viernes con la cancelación de su partido, que son preguntas que yo creo que muchos se deben estar haciendo en este momento, y sobre todo líderes políticos como el caso suyo. Le hago esta pregunta. ¿Puede la oposición relanzar la resistencia cívica mientras demanda la liberación de todos los presos políticos? Claro que la puede relanzar.
La gran pregunta va a ser cómo relanzarla sin exponerse a que hayan más presos, ¿verdad? Porque la prioridad de todos, y aquí independientemente qué opinión tiene cada quien, siempre la prioridad de todo el mundo ha sido la liberación de los presos políticos, eso indiscutiblemente. Nadie, lo que queremos es que salgan y evitar que sigan deteniendo a más gente, por supuesto. Entonces, esa resistencia cívica es lo que tenemos que saber planificar, hacerlo bien hecho, de tal manera que no arriesgue la vida o la integridad física de la gente que está en el país, pero que sirva realmente para mantener posiciones de fuerza contra Ortega. Otra pregunta que se hace, Carlos Fernando, y que me hago yo también, me imagino que muchos, ¿aceptará la clase empresarial nicaragüense un régimen de partido único sin legitimidad política? Es una pregunta complicada y yo soy pro empresa privada, obviamente, sin embargo, sé de que han habido unas enormes dificultades, están sujetos a enormes presiones y, para decirlo de una manera más sincera, más franca, tienen temor, tienen miedo. Que si ese miedo los va a llevar a tomar posiciones concretas, yo no lo sé, no soy empresaria. Sin embargo, debemos de recordar que ellos son fuente de trabajo para miles de nicaragüenses y que son situaciones bien difíciles, ¿verdad? Son decisiones que ellos van a tener que asumir. ¿Cuáles van a ser? Pues lo veremos en el camino, pero no sé, hay mucho miedo, hay mucho temor en Nicaragua. ¿Esa clase empresarial pensará más con su bolsillo? Vean, es una pregunta dura, ¿verdad? Muy dura. El empresario es empresario para hacer dinero. Eso no significa que no haya de todo como en todos los sectores de la población. Hicieron mucho dinero en los primeros años de esta última experiencia de Ortega. Desde el 2007. Pero creo que uno no puede referirse a todo un sector y medirlo con la misma vara. Estamos claros. Hay de todo. Estamos claros. Hay gente que se ha arriesgado, hay empresarios buenos que realmente han hecho lo posible por ayudar, hay otros quizás no, y otros del todo, otros no tanto. Pero hay de todo. Quizás esto va a servir para entender de que lo primero que debe defenderse en un país es la democracia y la institucionalidad. Y ahí fue el gran error que no se supo defender a tiempo y por eso estamos en la situación que estamos. Espero que sea lección para todos, ¿verdad? Es que fue paso tras paso. Así es. Tomar a los partidos, tomar el Consejo Electoral, tomar el Poder Judicial. Obviamente ya tenían el Ejército y la policía. Tomar alcaldías. Prácticamente todo el Estado nicaragüense está en manos de Ortega y de Murillo. No es prácticamente, todo, sí. Todo absolutamente controla todos los poderes del Estado, controla todas las armas a través de todo. Él es dueño de Nicaragua, dueño y absoluto señor de Nicaragua, se rige por lo que deciden a la mañana cuando se levantan. Le hacía esa pregunta que se formula Carlos Fernando en este artículo de ayer, y hay otra pregunta, ¿qué papel, y se lo hago a usted la pregunta también, qué papel jugará el liderazgo moral de la Iglesia Católica? ¿Cuál cree usted, doña Kitty, que será el papel de la Iglesia Católica en esta coyuntura? Yo siempre he pensado que la Iglesia Católica es el gran guía moral del pueblo nicaragüense. Ellos, hasta la semana pasada, su posición era participar en un proceso cívico electoral. Y yo he pensado siempre, y el partido que yo he representado, ir de la mano con las posiciones de la Iglesia Católica. Sin embargo, hoy en la mañana la Arquidiócesis de Managua sacó un comunicado ya diciendo prácticamente que habían quitado la última opción, que ya no había nada para ir a un proceso electoral. Entonces la posición de la Iglesia de ahora en adelante se vuelve vital y queda como la única voz que representa la voluntad del pueblo de Nicaragua en Nicaragua. ¿Ve usted a Ortega y a Murillo en el poder después de unas elecciones que serán una farsa el 7 de noviembre y que creo que no contarán con el apoyo de prácticamente, no creo que de más de 10 países del mundo? Yo creo que está apostando a esa continuidad, ¿verdad? Y posiblemente a ser, entre comillas, magnánimo después de noviembre y a ver qué hace el mundo con él en el poder, obviamente, porque se va a reelegir, él de dedo nombrado, porque obviamente es una farsa lo que se va a dar, y por lo tanto veremos más bien, ahí la importancia va a ser no lo que hacemos los nicaragüenses, en ese momento la importancia va a ser qué hace la comunidad internacional, ¿verdad? Qué bueno, que hemos visto que eso no altera, ni influye, ni afecta en nada a la dupla Ortega-Murillo. Pero Nicaragua es que el segundo país más pobre del hemisferio, está en el centro de toda una región que necesita una interconexión para efectos de comercio
y que realmente va a ser vital en el tema migratorio, ¿verdad? Porque es todo el tráfico hacia los Estados Unidos también, de personas que desesperadas van buscando su libertad y van buscando otra cosa. Y Nicaragua no es lo mismo ni que Cuba, que es una isla, que tenga 60 años y que ha aguantado bloqueos y todo, y ahí sigue, que Venezuela con más de 20 años y sigue. Entonces habrá que ver qué deciden los países de la región, porque aunque de nuevo aprovecho para agradecer a Costa Rica, yo creo que aquí es donde se tiene que hacer un esfuerzo regional más que nada. Y ese esfuerzo regional combinado con los nicaragüenses que estamos en el exilio y de alguna manera con los nicaragüenses opositores, que son miles dentro del país, tenemos que buscar la solución. Yo sé que tal vez en estos momentos es difícil para mí, sobre todo que vengo, o sea, de 3 días durísimos, pero les aseguro de que si algo voy a hacer es dedicarme los últimos días que me queden a ayudar y a ver qué estrategias podemos implementar para luchar y seguir luchando hasta ver a Ortega fuera del poder. Creo que lo que no se logró hace 4 o 5 meses también es una lección para ustedes. Se tiene que lograr la unión entre todos los grupos que creen en la democracia, que se oponen a Ortega. Tienen que hacer hasta el último esfuerzo. Ya eso se había logrado prácticamente. Al quedar la Alianza Ciudadana, es que muchas cosas se fueron distorsionando en el camino, posiciones que no eran realmente ciertas. O sea, las redes sociales son una cosa, la realidad en Nicaragua es otra. La que se vive en el interior del país es diferente a la que se vive en las calles de la capital en la noche. O sea, son distintas las realidades. Entonces, es bien difícil que la gente comprenda que no es que estemos divididos, es que ha habido una serie de opiniones diversas, pero no se ha logrado aterrizar en un proyecto único. Y ese era el esfuerzo que venía haciendo la Alianza Ciudadana. Desgraciadamente, a veces hay muchos intereses individuales y esos priman sobre los intereses de la nación. Pues eso es lo que tenemos que superar. A eso me refería. Eso es lo que vamos a tener que superar ahora. Doña Kitty, gracias por su tiempo, gracias por permitirnos entender mejor la situación de su país, la situación de Ciudadanos por la Libertad y la suya como líder política. Muchísimas gracias por esta oportunidad a todos y gracias de nuevo Costa Rica. Gracias, doña Kitty.